cada vez más importancia y que nosotros también tenemos que darle importancia. Uno de ellos es la química verde, que igual le podemos dedicar un conversatorio sobre ese tema. Espero yo que algunos de ustedes hayan escuchado el término química verde, que es como unos principios para hacer la química más sostenible, más ambiental. Luego el tema del ecodiseño, ese podría ser que no lo hayamos escuchado porque es un término que se originó en el diseño de productos, diseño industrial y diseño arquitectónico y cosas así, pero que lo podemos aplicar también en química, que es exactamente diseñar un proceso químico, diseñar una materia prima, etcétera, en criterios de sostenibilidad, y eso está amarrado a la economía circular y esos son paradigmas. Otro paradigma es el cambio climático. El cambio climático ha llegado para cambiarnos la vida a todos. Y el mundo va a cambiar de muchas formas por el tema del cambio climático. Ya sea que lo controlemos o que no lo controlemos. Y otro paradigma muy interesante, que por cierto, ayer o anteayer hubo una charla muy interesante que era el tema del café, de la fermentación del café. Bueno, ilustra esto, que hay un paradigma que es combinar la ingeniería química, combinarla con la biología, combinarla con las células, combinarla con los microorganismos, la genética. O sea, hacer esas combinaciones y salen cosas sumamente interesantes. ¿Podemos seguir? Otra cosa que me interesa que sepamos, vean, todo esto es como el preámbulo antes de ponernos hablando de tecnologías, porque ¿de dónde salen esas tecnologías? De todo esto, de las megatendencias, de los cambios de paradigma, de los retos que hay a nivel mundial, y está el tema de la innovación, que es el tema de esta semana, de la semana de IQ, el tema de la innovación. Entonces ven ustedes cómo se mide la innovación. Una forma de medirlo es por el número de patentes que hay en un país. Si ustedes se van a ver el número de patentes que se publican al año o que se solicitan al año en Costa Rica, pues van a ver que son muy poquitos. O sea, un año son 100, otro año son 50, otro año son 200. O sea, como que por ahí andan. Ven en cambio ustedes en Estados Unidos, 600,000 patentes al año. Eso explica por qué Estados Unidos es una potencia tecnológica. Porque los mayores desarrollos, inteligencia artificial, computación cuántica, grafeno y un montón de cosas, ¿por qué razón ocurre en Estados Unidos? Porque ahí está un montón de gente investigando y todo eso inmediatamente lo patentan. O sea, evidentemente hay un tema económico, porque ellos quieren que les paguen por sus inventos, pero al mismo tiempo resulta ser una medición muy interesante de cuáles países son realmente innovadores. Entonces, con esto entonces, si nosotros queremos ser innovadores en Costa Rica y en las universidades, una de las cosas que yo diría es empezar a inventar cosas, pero también a patentarlas. O sea, está muy bien que inventemos, pero la idea también es que en Costa Rica se empiece a beneficiar de las regalías de las patentes. Tengo una pregunta, si nosotros como estudiantes podemos potencializar la innovación con patentes desde nuestra carrera de estudio. Eso está muy interesante, esa pregunta, ¿por qué? Porque yo te respondería que si vos estás haciendo un trabajo final de graduación y el trabajo es tan novedoso que nadie se le había ocurrido, por decirlo de alguna manera, lo que vos proponés, vos lo podrías patentar, o sea, y es tuyo, la idea es tuya, entonces vos la podés patentar. Ahí posiblemente, aquí habría que ver si hay alguien de Auge, de la incubadora de empresas de la UCR o alguien experto en propiedad intelectual, para ver hasta qué punto sería una autoría compartida, o sea, entre la universidad y el estudiante. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí, por ejemplo, las tesis tienen el derecho de autor, hay un tema ahí compartido entre la universidad y el autor. El autor nunca pierde sus derechos. Entonces es un tema muy interesante hasta para un futuro conversatorio. Sí. Podemos continuar. Entonces, bien, ahora ya vamos a entrar al tema. Entonces, la lista de tecnologías que yo les voy a presentar, pues son tecnologías que a mí me llaman la atención particularmente, y aquí es donde voy a hacer el disclaimer. Cuando yo me refiero a estas tecnologías, no partamos necesariamente del hecho de que aquí estamos en CER. Les pongo un ejemplo de la impresión 3D. Aquí en la Escuela de Ingeniería Química tenemos impresoras 3D para
como dicen, para empezar a travesearlas y para empezar a investigar, y hay mucha cosa que investigar. O sea, ya en varias partes de Costa Rica hay impresoras 3D, incluso hay gente particular que uno va, creo que a una tienda aquí en Costa Rica y uno puede comprar una impresora 3D. Entonces, no es que estamos en cero. Entonces, pero, por ejemplo, aquí no hay una fábrica de impresoras 3D. Mientras que, por ejemplo, en África hay en algunos países de África hay gente que incluso a partir de desechos de los basureros, desechos de impresoras y cosas así, empezaron a fabricar impresoras 3D, entonces ya fabrican impresoras 3D en África y en otros países en vías de desarrollo. Entonces, cuando me refiero a la tecnología que hay que desarrollar en Costa Rica, es desarrollar la tecnología, o sea, que nosotros fabriquemos impresoras 3D aquí y que nosotros las empecemos a modificar en la universidad, o sea, desarmarlas y modificarlas. Eso por ejemplo se hace en China. En China habla de que copian mucho las tecnologías. Entonces, ellos compran un aparato y ellos lo desarman y lo duplican, pero al mismo tiempo ven que le pueden mejorar. ¿Ah? ¿Qué mejoras le pueden hacer? Entonces, es como decir, montar las fábricas de esas tecnologías. Que nosotros seamos productores de esas tecnologías y ojalá que empecemos a desarrollar nuestras propias tecnologías. O sea, empezar a independizarnos. ¿Y por qué les comento esto? Porque para ponerles un ejemplo, si ustedes ven videos de YouTube, noticias de economía y cosas así, pues se está hablando de que en Estados Unidos hay una recesión, aunque igual que en Costa Rica, nadie habla de recesión, pero hay una recesión. Y que se espera, hay una burbuja de crediticia que si explota va a haber una crisis más grande que la que hubo en el 2008. Entonces, esas crisis y esas recesiones nos afectan a nosotros en Costa Rica, porque somos un país que depende comercialmente, digamos, de otros países. Entonces, parte de esa protección contra esas crisis es empezar a desarrollar nosotros producción propia y tecnología propia y patentes propias y todo eso. Entonces, como ya pasaste la diapositiva, la diapositiva antes decía, ¿qué características tiene que tener una tecnología para que valga la pena desarrollarla en Costa Rica? Porque les dije que había temas culturales, temas ambientales. O sea, si yo les digo el tema del petróleo, hace un rato que estábamos hablando de la exploración de gas natural y la exploración petrolera, pues hay gente que está en contra de eso. ¿Por qué? Y tienen sus razones ambientales, que Costa Rica se promociona por el tema de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es respetar la misma cultura de Costa Rica. Entonces, vemos ustedes el tema del altísimo valor agregado. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, los países ricos son ricos porque fabrican algo y dicen esto vale $50,000 o esto vale $100,000. Y de verdad fabrican cosas que son de tanto valor agregado que tienen esos precios. Y entonces nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, hacer cosas de alto valor agregado para que realmente el país empiece a prosperar y desarrollarse. O sea, dicho de otra manera, vendiendo bananos y vendiendo piñas, no vamos a hacernos un país rico. Con eso les voy a poner un ejemplo que va en la buena dirección. Tiene que ver con piñas, pero va en una dirección correcta. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la piña rosada. Piña rosada. En Buenos Aires de Punta Arenas se está cultivando una piña rosada en este momento que se duró 17 años en desarrollarla. El desarrollo se hizo aquí en Costa Rica. Es de la empresa Del Monte, pero lo hicieron profesionales costarricenses, agrónomos, ingenieros, posiblemente biotecnólogos, etc. Desarrollaron esa piña rosada que en lugar de caroteno produce licopeno. Entonces, por eso en lugar de amarilla es rosada. Y esa piña vale 30,000 colones cada piña. Vale $50 en Estados Unidos. Y digamos que los actores de Hollywood y toda esa gente está comiendo piña rosada en este momento. Y entonces es uno de los productos de moda, porque todo el mundo quiere probar la piña rosada. Entonces eso, digamos, nos beneficia a nosotros, porque entonces estamos vendiendo una piña que en lugar de valer $3 vale $50. Podemos continuar.
Entonces, vean, mano de obra calificada, o sea, para hacer cosas de altísimo valor agregado necesitamos mano de obra calificada, y eso nos va a dar trabajo a nosotros y a mucha otra gente. Y eso tiene implicaciones incluso a nivel educativo, que es el tema del PES y el tema de que el gobierno está peleado con las universidades. Eso tiene que ver con eso. Podemos seguir. Vean, ambientalmente benigna. El tema ambiental es importante en Costa Rica. Entonces las industrias que traigamos tienen que ser ambientalmente benignas. Podemos seguir. ¿Qué más? Que tenga baja huella de carbono, idealmente. O sea, nosotros nos tendríamos que preocupar en que esa tecnología tenga baja huella de carbono, o ver cómo hacemos para que sea, ojalá, carbono neutral. Entonces, incluso hay metodologías como la metodología de ecodiseño que hablan de la cuna a la tumba. Hay un análisis que se llama análisis del ciclo de vida de la cuna a la tumba, donde uno analiza desde la etapa de extracción de las materias primas, el proceso de producción, el uso, el desecho de exposición, hasta la tumba, por decirlo así, del producto. Y entonces, incluso eso es una oportunidad que si ustedes se especializan en eso, ustedes pueden asesorar a las empresas en el análisis del ciclo de vida y cómo reducirle el impacto ambiental en todas esas etapas. Podemos seguir. Materias primas locales, eso también sería ideal. Digamos, en Costa Rica, por ejemplo, está todo el tema de los residuos agroindustriales. Está el tema están recursos mineros y otros recursos, y entonces ahí hay un tema de discusión, y que estamos hablando de gas natural, petróleo y minería, es un tema que genera discusión en Costa Rica. Pero hay, por ejemplo, el tema de la biomasa, montones de residuos agroindustriales, que ahí podríamos sacar a lo mejor un montón de productos químicos. Además, ya en otros países de Latinoamérica y España están haciendo investigación muy fuerte en ver qué se puede sacar de todos esos residuos agroindustriales. Entonces, el tema de materias primas locales, el que sigue, por favor. Investigación y desarrollo propios, que es el tema de las patentes y el tema de, como les digo, comprar una impresora 3D, pero tener no sé cómo llamarlo, tener lo que hacía uno cuando chiquillo, desarmar ese aparato y ver cómo se hace, y ver cómo es que está hecho una impresora 3D, ojalá para copiarla o incluso ojalá para mejorarla, diciendo esto se puede hacer mejor o diferente, y empezar a hacer cosas propias. Y para eso las universidades pues, tienen un papel muy importante. Luego, empresas locales. Tal vez ustedes se han fijado o tal vez han escuchado que muchas empresas que antes eran de Costa Rica, pues las han ido comprando empresas nacionales, empresas internacionales. Y entonces ahora uno, por lo menos los que ya estamos trabajando profesionalmente, pues uno ve como que cada vez hay menos empresas grandes o medianas, cada vez hay menos empresas nacionales. Que uno diga, estas son nacionales, 100% nacionales. Y se habla también de que hay falta de empleo y que hay que reactivar la economía, etc. Entonces, la reactivación de la economía, ¿qué es? Básicamente, tendríamos que empezar a fomentar empresas locales, producción nacional. Y digamos, y eso tiene mucho que ver con el tema de los emprendedores. Si ustedes se han fijado, en la Universidad Nacional ahora se habla mucho del emprendedurismo y se promueve que ustedes, ojalá, por ejemplo, que el tema del trabajo final de graduación, idealmente, que ojalá sea una idea que ustedes luego la puedan agarrar y puedan hacer con eso un emprendimiento. Eso sería, como dicen, lo ideal. Pero igualmente, si ustedes tienen una idea propia, no necesariamente trabajar de graduación, ustedes hay ciertas instancias en la universidad donde ustedes pueden empezar a recibir capacitación, formación, apoyos, incluso hasta apoyo económico para empezar a desarrollar una idea. ¿Para qué? Porque a nosotros ahora nos interesa, en las universidades, que nuestros profesionales ojalá sean emprendedores. ¿Por qué? Porque eso sí le sirve al país. Entre más empresas, el emprendedor genera empleo, genera impuestos para que le interese al gobierno y genera riqueza. Podemos continuar. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de algunas tecnologías muy interesantes. De hecho, la primera tecnología
es tecnología, pero al mismo tiempo es baja tecnología. Baja tecnología en el sentido de que fácilmente ustedes podrían montar un emprendimiento sobre eso. Entonces, veamos la primera tecnología. Vean, alimentos funcionales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Para que ustedes sean los que me digan qué puede ser eso de alimentos funcionales. ¿Qué ven ustedes? Vitaminas, ok, vitaminas, vitamina C. Veo aquí omega 3, eso es ahora muy común, tomar cápsulas de omega 3, que eso es, digamos, aceite de pescado, en términos muy simples. Tema de las vitaminas, pero también hay otras cosas que ustedes a lo mejor ustedes incluso pueden ser que tomen si van al gimnasio, si son deportistas. Los antioxidantes, y otras cosas así. Entonces todo ese tema se llama alimentos funcionales y es una industria, más es una industria que mueve millones de dólares. Ustedes tal vez han visto la marca GNC y hay muchas marcas. Entonces esto nosotros podríamos estar haciendo aquí capsulitas de esto, cápsulas de digamos, agarrar extractos de frutas con propiedades antioxidantes y hacer una capsulita, hacer una pastillita y vender eso. En la charla del café estaba hablando que de la pulpa del café, más había un póster que decía que de la pulpa del café, que en teoría es un desecho, o hace unos años era un desecho, se pone a fermentar con unos microorganismos y además que para empezar eso tiene antioxidantes y que con la fermentación se duplica la cantidad de antioxidantes. Entonces, si luego yo con eso hago una pastilla o una cápsula en lugar de un desecho, se convierte en algo de mucho valor agregado. Es interesante. Y es algo que relativamente podríamos hacer fácilmente entrar en esa industria en Costa Rica. Y hay muchas oportunidades. En Costa Rica hay muchas frutas, muchos vegetales, muchas plantas medicinales, todo eso, digamos, sirve, entra aquí. O sea, oportunidades de empezar a hacer aquí fábricas, emprendimientos en ese tema. ¿Cómo es la que sigue? Además, ven ustedes información que conseguí creo que es un sitio en España, Escualeno, aparentemente se sacaría de la aceituna 211 millones de dólares el mercado en 2021. Los fitosteroles son unos, valga la redundancia, son unos esteroles, son unos lípidos que se sacan de las plantas y que tienen propiedades exactamente, todo esto se puede usar en cosmética, antienvejecimiento, antiedad, antiarrugas, para los deportistas, para pues mejorar la salud. 700 millones de dólares. El que sigue, por favor. Tocotrienol, que se saca del pejibaye aparentemente, o del coquito de la palma, vean, la fruta de la palma, y que tiene aplicaciones en cosmética y que para la salud del corazón, y ahí no nos dicen los millones, pero eso posiblemente también es un montón de millones al año en el mercado. Y ahí podríamos seguir dando ejemplos. Siguiente tecnología, pues la biotecnología. Entonces, por eso era que les decía hace un rato que no es que estamos en cero. Aquí en Costa Rica hay investigación en biotecnología, en la Universidad Nacional, aquí en la Universidad de Costa Rica. La charla de hace fue ayer, la charla del café. Anteayer, la charla anteayer es un ejemplo de biotecnología. O sea, entonces ya estamos caminando en eso. Y aquí hay muchas oportunidades. Esto que está acá son las algas, es el tema de los biocombustibles. Aquí tenemos, por ejemplo, los antibióticos. Esto que está acá son los anticuerpos monoclonales. Vacunas, o sea, hay un montón de cosas. Para que busquen una noticia, ayer vi una noticia que se descubrió un antibiótico, se desarrolló un antibiótico nuevo que no genera resistencia en bacterias. Ese es uno de los grandes temas de los antibióticos, que el problema que teníamos era de la resistencia que se estaba generando en los microbios. Entonces había gente que decía que en el futuro íbamos a volver a la situación de hace 100 años o 150 años, donde por una cortada se podía morir una persona.
porque las bacterias iban a ser resistentes a los microorganismos. Entonces hay una investigación muy activa en ver cómo descubrir antibióticos que no generan resistencia. Bueno, ya se descubrió uno, eso es una buena noticia. Y en Costa Rica podría ser que haya microbios que tengan ese tipo de antibióticos. Podemos seguir. Vean aquí esta ranita azul, nuevas medicinas, hablando de antibióticos. Esta ranita azul, ¿qué han escuchado ustedes de estas ranitas azules o rojas? Que son venenosas. Que son venenosas. Entonces resulta que hay gente, microbiólogos por ejemplo, y posiblemente aquí en Costa Rica, que están investigando digamos, el moco que tienen en la piel, porque hay un montón de proteínas que tienen propiedades antibacteriales, antivirales y un montón de cosas. Entonces ahí pueden salir los nuevos antibióticos y las nuevas medicinas. Igualmente de las plantas, de las algas, de los hongos. O sea, entonces, digamos que eso es un campo de investigación donde podemos juntar a un ingeniero químico, y podemos juntar a un biólogo, y podemos juntar a un médico, o sea, podemos hacer lo que se llama un equipo interdisciplinario. Y además, podría ser que, y los invito a pensar en ideas de trabajos de graduación que sean algo así, y juntar a un microbiólogo con un ingeniero químico, a un médico con un ingeniero químico, para explorar este tipo de cosas. Podemos continuar. Vean, continuando con tecnologías, vean, pues la famosa nanotecnología, que ahora está de moda el tema de la nanotecnología, y entonces ahora venden aquí en Costa Rica pinturas con nanotecnología, y venden ahora todos los productos, si pueden, le meten la palabra nanotecnología. Y la nanotecnología no es algo nuevo, porque la nanotecnología se conocía desde hace miles de años. O sea, los romanos hacían ciertas técnicas para metales y para vidrio y cosas así, que ahora nosotros las explicamos diciendo que hay nanotecnología, pero ellos no sabían, no sabían el tema microscópico, pero empíricamente llegaron a ciertos resultados muy interesantes. Nosotros hemos llegado ya al punto de que podemos manipular átomos. Ustedes tal vez han visto una película, hay una película en YouTube que hizo la IBM de un chiquito jugando bola, y eso lo hicieron con puros átomos. O sea, se pueden manipular átomos. Ya se pueden construir lo que se llama micromáquinas. Se pueden construir máquinas que se mueven y que hacen cosas muy interesantes. Y eso se usa para sensores y se usa para otras cosas, y son microscópicas. Y vean esto que está acá. No sé si alguno de ustedes reconoce esto que puede estar aquí en rojo. Eso se llama un nanotubo de carbono. Actualmente se habla de nanotubos, nanofibras, nanohilos, y todos esos temas muy interesantes. O sea, los nanotubos de carbono, por ejemplo, se están utilizando, los están proponiendo para purificar agua, por ejemplo, o para hacer reacciones químicas dentro de los nanotubos, y eso tiene propiedades muy interesantes. Y esos nanotubos tienen propiedades de superconductividad, por ejemplo, y otro montón de cosas interesantes. Entonces, y no dudo yo de que ya aquí en Costa Rica, en las universidades de Costa Rica, tal vez no ingeniería química, pero por ejemplo en física no dudo que ya estén empezando a investigar estas cosas. Entonces podríamos hacer incluso alianzas con la Escuela de Física para empezar a investigar nanotecnología. Aquí tenemos un Centro Nacional de Alta Tecnología, algunos tal vez han escuchado, Centro Nacional de Alta Tecnología, el CENAT. El CENAT tiene un departamento de nanotecnología, el Nanotec, Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Entonces en Costa Rica hay un interés. Ahora bien, ese interés, ¿cómo se manifiesta? Bueno, hay un tema económico, que es cuánto dinero invierte el gobierno en una tecnología. En Estados Unidos hace como 10 años, ya el gobierno invertía $1.000 millones al año en investigación y desarrollo en nanotecnología. Entonces esas tecnologías, en algún momento el gobierno tiene que apoyar a las universidades, o apoyar institutos, o incluso apoyar empresas para desarrollar una tecnología.
Podemos continuar. Vean aquí, extracción supercrítica. Esta es una tecnología que me gusta mucho porque yo hice una tesis, la de maestría la hice sobre este tema. Les cuento, era de administración de negocios la tesis, pero yo metí de alguna manera en ingeniería química y entonces fue investigando cómo el estudio de prefactibilidad de una planta de extracción supercrítica. ¿Y qué tiene de interesante la extracción supercrítica? Que es lo que podríamos llamar una tecnología limpia para de extracción. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las tecnologías de extracción? Que, por ejemplo, si yo uso un solvente para hacer una extracción de plantas, típicamente eso se puede usar para extracción de plantas, pero tiene muchísimas aplicaciones. Yo puedo extraer, por ejemplo, plaguicidas de la leche o de la carne, o puedo extraer la grasa de la leche o la grasa de la carne, o puedo, digamos, extraer, sí, hay muchas aplicaciones. Puedo usarlo hasta para reacciones químicas, en ambientes supercríticos. Entonces, supercrítico, acuérdense que era aquel estado de la materia donde yo estaba por encima del estado crítico, es decir, más allá de lo que es un líquido y un gas. Entonces, estos fluidos tienen propiedades de los dos. Tiene propiedades de líquido y gas. Entonces, entre otras cosas, es un excelente disolvente. Y resulta que el estado supercrítico es típicamente altas presiones. Yo hago la extracción y con el solvente convencional luego tengo el problema de separar el soluto y el solvente. Y a veces hay solventes que son tóxicos, son inflamables, etc. O sea, solvente tradicional. ¿Qué pasa con el solvente supercrítico? Y con solo hacer un cambio de presión se vuelve gas de solvente y se separa espontáneamente. Y entonces me queda el extracto puro. El extracto de la esencia me queda puro sin rastros de solvente. Entonces eso, para empezar, es una gran ventaja. Ahora bien, dentro de los solventes supercríticos, el que predomina, el preferido, es el CO2 supercrítico. Vean que aquí dice CO2. ¿Por qué creen que es preferido? Denme una razón. Es gas a temperatura ambiente, pero aquí yo lo voy a llevar a estado supercrítico, que les cuento, es 73 atmósferas. Es una alta presión, pero hay una razón muy simple. No es tóxico, no es inflamable, además es muy fácil de producir. Nada más tengo que quemar algo y tengo CO2. Entonces, esas tres razones son, y además he encontrado que sirve para extraer muchas cosas. Entonces ven esto, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos hay fabricantes de estos equipos y son muy caros. Pero resulta que ya en la India hay fabricantes de esta tecnología, de plantas supercríticas. ¿Y qué fue lo que hicieron? El gobierno dijo, tenemos que hacer las plantas aquí, no vamos a importar de otros países. Entonces, por favor, por ingenieros químicos en la India, póngase a hacer una planta de estas supercríticas. Y si nos ponemos a analizar la tecnología, es sumamente sencilla. Es una compresión, un tanque, hago una compresión, digamos, le meto presión, llevo al estado supercrítico, luego le paso otro tanquecito, el extracto, y cambio la presión, y entonces puedo separar, el extracto va para un lado, el CO2 para el otro. O sea, eso es algo que nosotros podemos diseñar en una hoja de papel y luego hacer el dimensionamiento, etcétera, y luego lo podríamos construir. Entonces, incluso en este momento en Brasil, en Colombia, en países de Latinoamérica se han estado publicando artículos de que hay gente que universidades que están viendo a ver cómo desarrollan la tecnología propia. Eso es a lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando digo yo que se desarrolle en Costa Rica, por ejemplo, que desarrollemos aquí, por ejemplo, una tesis que diga con su diseño de un equipo de extracción supercrítica, y que luego con un ingeniero mecánico la tesis sea construcción del equipo de extracción supercrítica. Y ya tendríamos un desarrollo propio. Qué interesante. Podemos ver el que sigue. Vean ustedes, este está muy interesante porque es de los nuevos, es de los que esta semana metí aquí.
este aparatito, vean, este es un aparatito que en principio se ve muy sencillo porque es una cristalería, es como de laboratorio de química. ¿Y qué les llama la atención? ¿Qué es lo primero que podemos ver? Vemos que hay como una columna, pero que tiene varias botellitas, Es más, en el trailer, los que estamos llevando transferencia de masa, todos, digamos, conmigo, por este semestre, en el trailer, bueno, pues los que llevaron más a uno el semestre pasado, en el trailer se le dedica una página a esta tecnología. Es más, casi que no se menciona, y resulta que es una tecnología que se va a volver muy importante. ¿Por qué razón? Cannabis. Es interesante. El cannabis medicinal, hay un interés en la porción que se llama CBD, porque es la que tiene propiedades medicinales y que no es psicoactiva. Hay otra que es el THC, que es la parte psicoactiva. Eso tiene también propiedades medicinales. O sea, todo el tema de psicoactivos tiene su parte medicinal, por ejemplo, en psiquiatría. Eso, o sea, no son medicinales, pero hay un interés en separarlos. E inclusive hay otros componentes como los terpenos, que son como grasas. Eso también hay un interés en separarlo porque eso se podría vender, se podría usar en diferentes cosas. Entonces, con este aparatito yo puedo separar todo eso. O sea, puedo separar el CBD, el THC y los terpenos, e inclusive un residuo. O sea, y el principio es muy interesante, es muy químico. Es una destilación que ocurre en alto vacío. Entonces, por ejemplo, yo pienso que nosotros tendríamos que empezar a estudiar aquí en la escuela y meter en los cursos de transferencia de masa, estudiar este aparato. Y si es posible, comprar para el laboratorio de ingeniería química este aparato para que ustedes empiecen a conocerlo, a manipularlo y eventualmente, ¿por qué no?, hacer un emprendimiento donde ustedes compren uno de estos aparatos y se dediquen a hacer extracto de CBD puro y otros extractos. O sea, con eso se podrían hacer, por ejemplo, les cuento otro ejemplo del extracto de vainilla. Que aquí en Costa Rica se produce vainilla, entonces yo puedo agarrar el extracto de vainilla y en lugar de venderlo para saborizante, yo lo meto aquí y empiezo a sacar un montón de fracciones que en Francia lo están usando, por ejemplo, para productos cosméticos anti-edad y anti-envejecimiento y anti-arrugas. Entonces, esto tiene aplicaciones muy interesantes. El que sigue. Bien, paneles solares. No sé si ustedes han escuchado algo de paneles solares. Hay gente que critica los paneles solares. Es más, hay críticas justificadas, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida. Que estos paneles solares tienen una vida útil, no sé, 7 años, 8 años, y qué se hace con el desecho. El mismo tema de las baterías de los carros eléctricos. Esto es silicio, esto hay que sacarlo de la tierra, de la minería, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un tema, una temática ambiental. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Miren, que en Costa Rica se está investigando. Por ahí en algún momento yo vi una noticia, creo que incluso la misma UCR, a lo mejor la Escuela de Biología, a lo mejor la Escuela de Química, está investigando qué es esto. ¿Qué es esto que está acá? Es un panel solar en una lámina plástica, donde esa parte rosadita está hecho de tintes vegetales. La investigación que se está haciendo aquí en Costa Rica era probar los tintes de las flores, o sea, los colorantes de las flores, que son moléculas orgánicas con dobles enlaces y con resonancia y una serie de cosas ahí que reaccionan con la luz. Entonces se está investigando cómo hacer un sándwich ahí de polímeros y tintas y cosas así, que le llegue la luz y salga electricidad. Vean qué interesante. Hay investigación en Costa Rica, por eso les digo que de esas tecnologías hay varias que no están en cero. Entonces aquí vale la pena, por ejemplo, ingeniería química. Bueno, puede ser que en química estén investigando cuál tinta utilizar, si hay que modificarla, cómo hacemos el sándwich, etc. Ahí podríamos meter físicos, podríamos meter ingenieros metalúrgicos, porque ahí está el tema de la microlitografía, que es cómo se hacen los microprocesadores.
Entonces, la pregunta que yo haría es cómo nos metemos ahí, cómo metemos a la ingeniería ahí, química allí, o sea, cómo nos metemos en eso. Y eventualmente fabricar nosotros en Costa Rica estos paneles para que reemplacen estos y vender eso en todo el mundo. Entonces son cosas muy interesantes y eventualmente la idea es que lo empecemos a desarrollar aquí en las universidades y que aquí salgan patentes y salga eventualmente emprendimientos. Estos son los cristales líquidos que yo hablaba al puro inicio de la charla. Les decía que por ejemplo nosotros compramos pantallas y compramos computadoras y muchas de las pantallas tienen, si nosotros tocamos la pantalla como que se mueve, es porque hay un líquido que se llama cristal líquido. Esos cristales líquidos son sustancias orgánicas. Es más, vean, los displays de las computadoras y los displays industriales. Los displays industriales son cristales líquidos. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? No es hacer una fábrica de pantallas planas o de pantallas LCD, es hacer los cristales líquidos. ¿Por qué? Porque imagínense Samsung, todos los teléfonos celulares, la pantalla táctil, muchas de esas pantallas son de cristal líquido. Entonces imagínense venderle cristal líquido a Samsung, venderle cristales líquidos a LG, venderle cristales líquidos a todos los fabricantes, a Lenovo, a todos los fabricantes de computadoras, etcétera, etcétera. Entonces es una opción que me parece muy interesante. Y entonces eso que implica que nosotros como ingenieros químicos deberíamos saber, por ejemplo, qué es esto y tener más conocimiento que nosotros. Ahora bien, puede que no nos estén hablando de esto en la carrera, pero yo puedo empezar a investigar por mi cuenta. Yo puedo empezar a investigar sobre cristales líquidos y las moléculas y las estructuras, y eventualmente yo me convierto en una experta de ese tema y puedo hasta empezar a proponer cosas o ser una empresa. Podemos continuar. Otro tema interesante, los líquidos iónicos. Hemos escuchado de este tema, yo espero que sí. En el curso pasado yo algo hablé de este tema, los que llevaron clases conmigo el semestre pasado, y espero yo que en otras clases, otros cursos nos hayan hablado de este tema, líquidos iónicos. ¿Alguno de ustedes que quiera decirme si ha escuchado este tema o si sabe dónde se usan líquidos iónicos? Yo les puedo decir que en el teléfono, todos en el teléfono tenemos líquidos iónicos. En la batería. En la batería del teléfono, esto que está acá es una batería, dice batería litio-ion. El líquido iónico tiene un metal, que la mayoría de las veces es el litio, es el que ha funcionado. Pero eso ha hecho que el litio se vuelva muy caro a nivel mundial, y ya están buscando sustituir el litio por otros metales. Pero entonces ven, las baterías de los carros eléctricos, las baterías de los teléfonos, las baterías de las computadoras. Es más, fíjense que los líquidos iónicos se están usando para separar el petróleo. Hay petróleos pesados que están impregnados en la tierra o impregnados en el suelo, en las piedras, y para separar eso era complicadísimo. Hasta que alguien descubrió que si mezclaba líquidos iónicos con esa mezcla, se separaba todo. Las piedras abajo, el suelo abajo, el petróleo arriba y el líquido iónico en medio. Los líquidos iónicos también se están usando como solventes no volátiles. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una extracción con un líquido iónico y lo meto en una torre de destilación, y el líquido iónico no se va a volatilizar, es no volátil, porque tiene la presión de vapor, es tan pesado que no es volátil, tiene la presión de vapor muy baja. Entonces por arriba lo que va a salir es el otro componente totalmente puro, y abajo tengo el líquido iónico, digamos que bastante puro. Entonces es un solvente no volátil, o sea, tiene un montón de aplicaciones. Entonces, de nuevo, lo que interesante sería que empecemos nosotros a ver cómo fabricamos líquidos iónicos y cómo hacemos una fábrica de líquidos iónicos en Costa Rica, no para hacer la batería del teléfono, sino para venderle líquidos iónicos al que fabrica la batería del teléfono, a la batería del carro eléctrico.
Podemos seguir. Este es otro de los nuevos, todas las tecnologías que yo llamaría nuevas. ¿Por qué? Porque es una tecnología que tiene menos de 10 años de haberse descubierto. Los DES, que se llaman los solventes eutécticos profundos. Ven ustedes que aquí tengo un ácido algo y aquí tengo un cloruro de colina. Tengo dos sustancias orgánicas que son sólidas a temperatura ambiente, pero que si yo las mezclo se vuelven líquidas. ¿Eso por qué es? Por el tema de termodinámica, el equilibrio sólido-líquido. Al mezclarlo se hace una mezcla que, dependiendo de la combinación que yo haga, caigo en una zona que es líquida. Entonces resulta que esto tiene las características de los líquidos iónicos, pero es mucho más barato. Vean, la motivación para el desarrollo de estos solventes es porque los líquidos iónicos son muy caros. O sea, son muy atractivos, pero son muy caros. Entonces, como solventes, resultan ser solventes sumamente caros. Entonces, alguien descubrió que haciendo esto, bueno, necesitaba que esto tenía características parecidas a un líquido iónico. Entonces ahora hay un campo de investigación muy activo donde se están haciendo montones de combinaciones. O sea, ya se tiene, evidentemente con base en la química, se tienen criterios de cuáles son las familias de compuestos que yo puedo ir mezclando para hacer solventes eutécticos. Y entonces un campo es todas las combinaciones, otro campo es empezar a caracterizar esas mezclas, o sea, las propiedades que tienen, propiedades físicas, qué disuelve, qué no disuelve, etc. Y evidentemente el otro campo sería, bueno, ¿cómo hago eso yo, pero a gran escala? Es una fábrica de eso en toneladas. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer y muchas oportunidades. Y es un campo reciente, interesante. Podemos seguir. Microfluídico, laboratorio en un chip. ¿Alguno de ustedes que haya escuchado sobre esto? Microfluídica. Vean qué interesante, vean aquí una monedita y vean esto. Esto que saca es una planta química, por decirlo así. Es como una planta química modular. Ahí puede haber reactores, puede haber bombas, puede haber válvulas, puede haber despegadores, pero todo es microscópico. Bien interesante. Vean esto también, como en una laminita plástica, poder lanzar un montón de estructuras que van a tener las mismas funciones que una planta química. Eso se llama laboratorio en un chip. Digamos, la mecánica de fluidos que maneja todo eso, o sea, la transferencia de calor, la mecánica de fluidos y la transferencia de masa, por decirlo de alguna manera, se caracteriza porque es en régimen laminar, que normalmente nosotros no lo estudiamos. Entonces tenemos que ir a repasar nuestros libros a ver cómo era que funcionaba todo el régimen laminar para entender cómo se diseñan estos aparatos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué creen que es importante meter una planta química en un chip de 1 centímetro cuadrado, más pequeñito? Un proceso químico en un chipcito. Ahorro de espacio. Pero digamos, pero aquí no estamos hablando de toneladas, estamos hablando de miligramos. Entonces, ¿qué aplicación podría tener eso? Dosis exactas. Anda por otro lado también. Se dice que esto va a revolucionar todo el tema de la química analítica en el campo. Entonces ustedes van a hacer análisis químicos en el campo. Digamos que ustedes tengan una empresa ambiental y tienen que hacer análisis de aguas residuales y tienen que ir a hacer análisis de aire, etc. Que es lo que normalmente sea unos maletines donde hay aparatos y donde hay tubos y donde hay un montón de cosas. Además, se toman muestras porque hay que llevarlas a un laboratorio para que les hagan el análisis químico. En cambio, con esto, la idea es que con un chipcito se pone en un ambiente y eso va a cambiar de color o va a hacer bioluminiscencia o alguna cosa y nos va a indicar si hay un contaminante. Por eso le echo yo una gota de agua residual y me va a producir algo ahí
una reacción química, libera un gas o cambia de color, alguna cosa así, y me va a decir que hay un contaminante presente. Entonces eso primero va a revolucionar toda la parte de la química ambiental y de los laboratorios químicos. O sea, ya no se va a ocupar laboratorios químicos, por decirlo así. ¿Y por qué eso es importante? Por los países en vías de desarrollo, ¿sí? donde tal vez hay problemas ambientales, pero no hay laboratorios químicos que puedan hacer las análisis de las muestras, donde hay que agarrar una muestra y mandarla a Estados Unidos. Por ejemplo, en Costa Rica en algún momento había que hacer eso, con ciertas muestras. Entonces, esa es la importancia. Otra importancia, que yo agarre una muestra de sangre, una muestra de orina, en África o en Nicaragua o incluso aquí mismo en ciertos lugares y la meto en un aparatito aquí y que pueda detectar si hay alguna enfermedad. Y ese chipcito va a valer $2, no vale $2.000 según un análisis químico. ¿Y son reutilizables o desechables? Esa es una buena pregunta. En este momento no sé la respuesta, me late que no es reutilizable, pero incluso eso abre, como dicen, lo que es un problema puede convertirse en una oportunidad, porque alguien podría entonces empezar a investigar, bueno, ¿será que podemos hacer de eso, algo de eso que se pueda limpiar, que se pueda lavar, que se pueda utilizar por el tema ambiental? Porque estos son plásticos y otros materiales. Es más, preocupados por la parte ambiental, hay gente que está desarrollando esto en papel. Entonces están haciendo kits de papel, que es biodegradable, para hacer pruebas clínicas y pruebas ambientales. Eso se llama microfluídica en papel y lo hacen en el MIT. Por ejemplo, ustedes pueden buscar MIT Paper Microfluidics y van a ver videos muy interesantes y páginas muy interesantes. Vamos a entender que sí. Bien, impresión 3D, en este momento yo creo que todos tendríamos que tener conocimientos de este tema, impresoras 3D. Más, aquí en la Escuela Química en este momento tenemos un par de impresoras 3D que espero yo que eventualmente las pongamos a la disposición del público, porque yo soy uno de los interesados en aprender sobre impresión 3D y digamos, me imagino que ustedes también. Además, aquí en otro lugar en Costa Rica, en una universidad privada, ya eso es como dice una persona muy visionaria. Un señor dijo, vamos a llenar esta aula de impresoras 3D y que los estudiantes hagan lo que quieran, para lo que se les ocurra. Entonces eso desarrolla la creatividad. Ahora bien, la impresora 3D, ¿será que solo me sirve para hacer así muñequitos? ¿O para qué me podría servir eso? Hacer diseño de piezas. Diseño de piezas. Diseño de piezas de una máquina. Es más, se me quiebra una pieza de una máquina que tal vez es de plástico, yo con impresoras 3D la podría hacer exactamente. Hay impresoras 3D de cemento, hay impresoras 3D de metal, o sea, no solo plástico. Actualmente se están haciendo casas prefabricadas con impresoras 3D gigantescas. Se están haciendo puentes de acero con impresoras 3D. O sea, se están haciendo un montón de cosas. Y una aplicación súper interesante. Se está haciendo hueso artificial con una impresora 3D que lo que imprime es un hueso. Además, hay un video en YouTube de un señor imprime un riñón, o sea, con células malas. Y les cuento que eso todavía está muy en pañales. La impresión de un tejido tan complejo como un riñón. Entonces, eso es nada más como para enseñar. Ahí con la formita del riñón. Es un tema de investigación muy interesante, la biofabricación de tejidos y usan impresoras 3D. Es interesante. Entonces, yo puedo, aquí ya se hizo una tesis donde se hizo un empaquecito, lo que se llama un empaque estructurado, con unos tubitos con impresoras 3D. Y entonces se hizo ahí un diseño y luego se probó eso, la transferencia de masa de ese empaque. Entonces, en ingeniería química, pues hay muchas posibilidades. Además, les voy a poner otro caso. Yo estoy interesado en el reciclaje de plásticos que actualmente no se reciclan. Entonces, una de las opciones es moler el plástico y usarlo en impresión 3D.
Pero entonces, los expertos en plástico me decían, pero es que el plástico que usted está proponiendo tiene problemas de muy alto punto de fusión y entonces se puede volver rígido en el momento en que lo estamos procesando, etc. Se queda pegado dentro de la máquina, es un problema. Igual para la impresora 3D hay que calentar mucho la boquilla, o sea, todos los pelos. Entonces está el tema, por ejemplo, de que si yo quiero meter un material particular, puedo investigar la temperatura, la velocidad de flujo, la composición del material, o sea, si le puedo añadir aditivos, la boquilla, si puedo rediseñar la boquilla, o sea, hay N cosas que podemos hacer a nivel de investigación y a nivel de mejoras. Por eso yo les decía lo de desarmar una máquina, o sea, no es nada más comprar una máquina de afuera y usarla, es ojalá desarmarla y cambiarle la boquilla y cambiarle cosas y incluso hacer algo mejor. Vamos a seguir. Ya casi terminamos, ya quedan como 3 o 4. Entonces, aerogeles, ¿alguien que haya escuchado de aerogeles? Estos se lo llaman humo sólido. Eso se lo escuché hace 100 años. Ya existe a nivel comercial mantas aislantes de aerogeles. Pueden comprar una manta de aerogel, trae como una cobija y se enrolla en una tubería y eso es un aislante térmico mucho mejor que lo que se usa actualmente, que es silicato de calcio, que tal vez se ocupa 2-3 pulgadas, pero es una manta delgadita, lo enrollan y ya es igual o mejor. Porque este material ven aquí una llama, un soplete y una florcita y el calor no pasa, es un aislante térmico muy excelente y es un material liviano, súper requete contra liviano. O sea, tiene propiedades muy interesantes. Ven aquí el tema de resistencia mecánica, pero tiene propiedades muy interesantes. Entonces, en vez de comprar las mantas de aerogel, ¿por qué no hacemos el aerogel aquí? Y más bien empezamos a producir aquí en otros productos de aerogel. Vamos a seguir. Grafeno. ¿Han escuchado el grafeno? Incluso por ahí un video dice que qué pasó con la promesa del grafeno, que nos prometían que el grafeno iba a cambiar el mundo y revolucionar el mundo, y no ha pasado nada por el momento. Bueno, el grafeno es muy interesante y fue igual otro producto que se descubrió hace pocos años y que resulta que tiene propiedades muy interesantes de superconductividad y conduce la electricidad, pero al mismo tiempo es aislante del calor y tiene resistencia mecánica y podríamos hacer relojes flexibles y teléfonos flexibles y un montón de cosas. Entonces es un tema muy interesante, de nuevo, por investigar este tema aquí a nivel de los laboratorios, a nivel de trabajos de graduación, digamos, empezar a producir grafeno. Es una de las limitaciones de esto, de que es muy bonito, pero no es tan fácil de producir. Entonces ustedes saben cómo se produce el grafeno. Que agarra el grafito y con una cinta adhesiva, así fue como lo descubrieron, con una cinta adhesiva se empezó a hacer así y salió una lámina de una molécula de espesor, eso es el grafeno. Pero entonces para eso hay que reproducirlo a nivel de una fábrica. Entonces es muy complicado. Pero es un campo de investigación y es una oportunidad. Podríamos seguir aquí hablando de un montón de cosas que se están desarrollando, la computación cuántica, la inteligencia artificial, las redes neuronales, el tema de los arduinos, que son unos chipsitos así con los cuales yo puedo automatizar y hacer un montón de procesos, hacer un montón de cosas. Entonces, porque a mí me interesan todos esos temas. Y de nuevo, pues sería muy bonito en la carrera empecemos a meter estos temas, pero también nosotros individualmente podemos empezar a investigar y hacernos conocedores y llegar a ser expertos en varios de estos temas. Las redes neuronales, bueno, detrás de la inteligencia artificial está una cosa que se llama redes neuronales, que son, por decirlo así, una estructura, digamos, de computación donde entran unos datos y entonces yo tengo por decirlo así, como una matriz, una matriz que tengo
tengo que llenar con números para, por ejemplo, tengo aquí una entrada y poder obtener una salida. O sea, y eso lo puedo usar para muchas cosas, desde el reconocimiento de imágenes hasta, por ejemplo, un control de un proceso. O yo incluso puedo descubrir nuevas correlaciones físicas, un montón de cosas. Entonces, el asunto es de que se le carga a la misma computadora por medio de aprendizaje, ella aprenda sola, ella vaya buscando los números y entonces llega el momento en que es casi perfecto. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de imágenes. Hágame un perro, le pone uno ahí en las inteligencias artificiales y le hace un perro. Hágalo con sondeo y en París, etc. Y hace las pruebas. Todo eso, detrás de esto, de inteligencia artificial, está eso. Muy interesante. Es de computación, pero es computación muy avanzada. Entonces, como les digo, aquí podríamos seguir y parte de toda esta charla es una motivación. Muchos de nosotros aquí tal vez ya estamos terminando la carrera, ya estamos incluso haciendo la tesis, etc. Pero conocer estas tecnologías espero yo nos motive para, por ejemplo, para que sigamos investigando, para que llevemos cursos de capacitación, para que incluso nos arribemos aquí y propongamos proyectos para emprendimientos, o sea, empezar a hacer un montón de cosas y ver cómo podemos empezar a generar lo que vimos hace un rato, tecnologías de alto valor agregado, ambientalmente benignas, que sean oportunidades de empleo para nosotros y que generen riqueza para el país. Veamos si hay alguna presentación. Entonces, ya para terminar, vean, esos son los retos que nosotros tenemos. Transformar materias primas locales, productos de altísimo valor agregado, basados en investigación y desarrollo local, y que sea de bajo impacto ambiental y baja huella de carbono. Esos son como retos, o sea, por todo lado, pero la idea es que nosotros somos los profesionales idóneos, o sea, tenemos los conocimientos y las habilidades para asumir estos retos a nivel del país. Y ya para terminar, pues las 5 razones por las que, en caso que les haya pasado como a mí, que fue hasta mitad de la carrera que aprendí que era ingeniería química y para qué servía y me gustó mucho. Bueno, entonces nosotros los ingenieros químicos nos caracterizamos por perfil multidisciplina, podemos trabajar con muchos campos, tenemos múltiples posibilidades laborales, de verdad. Nos abre la puerta a otras industrias de ingeniería química. También nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente y podemos buscar y competir por salarios competitivos. Y ya con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias. Ahora, si tienen preguntas, con mucho gusto las respondemos. O sea, si tienen... Resultado interesante. ¿Alguna pregunta? Hablamos de muchas cosas en esta charla. ¿Usted cree que nosotros podamos implementar alguna objetivo que nos ayude a potenciar estas tecnologías en la carrera? Yo diría que sí, sería cuestión que la propongamos. La propuesta creo que podría venir de 2 maneras. Una es que los estudiantes la pidan y otra es que un profesor la proponga. Entonces yo con mucho gusto nos podemos incluso poner a trabajar en una propuesta. Con mucho gusto. ¿Comentarios, opiniones? ¿Usted cree que estas ideas se pueden aplicar en los laboratorios de Mazón y Masa 2? De Mazón y Masa 2, bueno, eso está interesante. Sería cuestión de ir viendo cada una. Algunas de esas, por ejemplo, de destilación molecular, pues lo que ocuparíamos es comprar el aparato, 1 o 2 aparatos para poder hacer el experimento de destilación molecular. Igual estación supercrítica. Supercrítica se podría. De primera entrada, pues comprar un aparato, De hecho, aunque sea chiquitito, para hacer un experimento y que conozcamos la tecnología y eventualmente incluso una tesis. de hecho, en el laboratorio hay 2 reactores que están a cargo del profesor Durán, pero bueno, ahorita no está a cargo el profesor Adolfo, que son 2 reactores que aguantan hasta 600 bares. Entonces, para supercríticos se pedían bastante. Entonces, digamos, es como poder montarlo. Nosotros el semestre pasado lo intentamos,
pero estamos muy a destiempo, entonces el proceso burocrático que hay que hacer dentro de la escuela no da chance para hacerlo en una semana. Entonces, por eso. Pero sí se podría hacer, digamos. Sí, en la institución supercrítica. Ahí mi es muy recomendación, que es lo que yo haría si yo estuviera en el laboratorio, es que es involucrar a los profesores, evidentemente. Y involucrar me refiero a que primero el profesor hace el experimento y se asegura que salga bien, para que entonces luego lleguen ustedes y el profesor los oriente y que salga bien el experimento. ¿Sí? Pero sí, o sea, hay muchas oportunidades de implementar estas cosas. Al inicio tal vez comprando los aparatos. Por ejemplo, de las impresoras 3D, yo las pasaría al laboratorio. Yo haría un laboratorio de impresión, o sea, un laboratorio dentro de los cursos, hacer laboratorio de impresión 3D. Y eventualmente yo iría incluso a tener una impresora 3D desarmada. O sea, sería muy interesante. ¿Alguna opinión o comentario adicional? Espero dejarles inquietudes, haberles dejado más de inquietudes. Eso es una de las cosas importantes de estas charlas. O sea, motivación, inquietud, ideas, para que ustedes, pues a partir de aquí, empiecen a hacer un montón de cosas interesantes. De nuevo, muchas gracias. No sé, unas palabras. No, muchas gracias a René por darnos esta charla. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en ingeniería química, yo creo que estamos acostumbrados como a mucha tradicionalización, pero vemos que podemos ir más allá, que creo que eso es súper importante. Y en parte tiene que ser, incluso autodidacta, o sea, usted es el tema de aprendizaje para la vida, o sea, salimos de la universidad, pero tenemos que seguir estudiando y leyendo, investigando y aprendiendo. Y que podemos incidir más campos de los que nosotros pensamos. Es como, y tal vez yo esperaría de muchas personas que les ocurra, ya yo no voy a hacer mi TFG, nuevas opciones de TFG en la escuela. Claro. Bueno, de nuevo muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias a todos.